debemos utilizar URLs relativos, básicamente, no URLs absolutos. Sí, digamos. Pero bueno, mientras estamos trabajando, ¿sí se puede ocupar es malo ocupar el absoluto? No, no es malo, porque a veces así nos aseguramos que el puerto precisamente es el 8080 y la ruta se puede utilizar, pero imagínese usted, ya lo agarra y entonces ya lo entrega como tarea. Imagínense que el profesor no tiene el servidor en el puerto 8080, no va a jalar. Entonces, ¿qué es lo mejor? De una vez convertirlo a relativo, de alguna otra manera. Sí se puede, lo puede manejar. Yo casi siempre el puerto que yo utilizo es el 8080, básicamente ahí. Pero imagínense que por algún motivo se cambió el puerto 7777. Por ese simple detalle ya no va a funcionar. Otro, si yo tengo otra ruta, aquí está en una carpeta diferente, tampoco va a funcionar. No se va a poder conectar. Para evitar esos problemas, generamos el URL relativo. Y con eso ya no dependo de la carpeta y ya no dependo del puerto. En cualquier puerto, haga una cosa, monte otro servidor web y póngale otro puerto, básicamente ahí. Y este proyecto debería funcionar sin problemas estando así relativo. Pero si usted utiliza el absoluto, al cambiar del puerto ya no va a funcionar el proyecto, porque obviamente está cambiando el puerto del servidor web. Entonces, mi recomendación, siempre debemos utilizar URLs relativos. La regla que se utiliza, cuando nosotros accesamos a recursos que están dentro de nuestro servidor web, los URLs deben ser relativos. ¿Cuándo utilizamos URLs absolutos como estos? Solamente la regla, cuando voy a accesar a un recurso que está fuera de mi servidor web. Básicamente ahí. Es regla. ¿Quién hizo esta regla? Cuando menos yo la hice, Rubén Peredo, en algún año del pasado, básicamente ahí. Pero esa es mi recomendación, utilicemos URLs relativos, básicamente, no absolutos. Sí, dígame. Una URL relativa es básicamente cuando se utiliza variables dentro de los elementos que la componen. No, el URL relativo, se lo voy a dar sencilla. Aquí está el server, quite todo lo que hay hasta el HTTP y ya se le regla relativo, el URL relativo. Esa sería la manera fácil de obtener el URL relativo. Integrando donde se encuentra el server y Estos, integrando donde se encuentra el server. donde se encuentra el server es en esta carpeta, pero se diga también quite la carpeta, véalo ahí. Solamente, si queremos verlo así, es el puro nombre del server, si quisiéramos verlo así muy llano, básicamente. Ahí. Obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que probarlo y ver que funciona en nuestro proyecto, básicamente ahí. Y con esto mejoramos la parte de que no tenemos que estar en el puerto 8080 ni en esta carpeta, básicamente ahí. ¿Por qué? Si cambia la carpeta, el proyecto ya no va a funcionar. Si cambia el puerto, el proyecto ya no va a funcionar. Imagínense, estoy revisando su proyecto y obviamente sus tareas o el proyecto, lo que sea, y no siguieron esta recomendación. El problema es que a lo mejor me pasa un error, entonces no va a funcionar el proyecto. Obviamente hay una sesión de revisión, pero cuando menos a mí, por ejemplo, yo cuando hago, nosotros tenemos becas igual que ustedes, cuando yo hago mi papeleo para mis becas, lo que trato yo siempre de hacer es no irme a la apelación, porque la apelación es algo muy feo, de alguna otra manera, pues ahora sí que uno se la pela, puede pelársela muy fácilmente ahí. Entonces trato de no hacer, ¿qué hago? Trato de hacerlo lo mejor posible para que quede directamente en la normal y no tenga que ir a una segunda instancia, básicamente ahí. Entonces mi recomendación, utilicen URL relativos, básicamente ahí, no absolutos, por favor, en la medida de lo posible. Inclusive los hipervínculos que estamos poniendo para el link y todo eso, vean que empiezan con diagonal, esos son relativos, básicamente ahí. No pongan URLs absolutos, porque eso que puede ocasionar que el proyecto no funcione. Entonces, esa es mi recomendación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, muchachos? Adelante. El login es el nombre del server. Exactamente. Miren, les voy a decir la verdad. Yo los he engañado porque les digo, es el nombre del server. No. A veces, cuando uno, por ejemplo, decían un doctor, te dice, te vas a morir. Básicamente hay gente que eso lo puede tomar a mal. Hay gente que lo puede tomar a bien. Hay gente que dice que cuando le dice el doctor te vas a morir, se muere inmediatamente, ¿no? Básicamente por el susto. En cambio hay gente que dice te vas a morir
Entonces empieza a arreglar sus papeles, todo lo que tenga pendiente. ¿Ustedes cuál quieren, cuál verdad quieren? ¿La que les digan directamente te vas a morir? ¿O una mentira? No, usted está muy bien, está sano, cuídese, va a durar otros 1000 años. No, a mí me gustan las cosas reales. Ahora, yo les digo el nombre del serverlet. Técnicamente, así yo les digo por qué. Para ustedes es más fácil de entender precisamente lo que sería este concepto. Pero, ¿cómo se llama realmente el nombre del serverlet? Básicamente ahí. ¿O qué es esto realmente? Se llama, ¿cómo se llama? URL pattern o patrón URL, básicamente ahí. Con ese invocamos precisamente lo que sería el serverlet. Les explico. Creo que ya están en edad para saberlo, ¿no? Sí, es como todo. Voy a hacer un serverlet sencillo. Vean. Voy a generar file, new, project. Voy a hacer un serverlet de esos de Hola Mundo que hemos estado haciendo. Es hora de que ya sepan la verdad. Entonces, vamos a poner ese nombre. Next. Le voy a poner ese servidor y finish. ¿Sería técnicamente correcto el nombre del serverlet? Sí, es para que ustedes puedan dormir bien en las noches. La realidad se llama URL pattern, básicamente un patrón URL para invocar el serverlet. Ahorita les voy a mostrar. Listo, ahí está. Este es el proyecto. Ahora, en este proyecto voy a hacer simplemente un serverlet sencillo. Botón derecho, new, y le digo serverlet, y le voy a decir serverlet 1. Serverlet 1, y le pongo el paquete. Y next, y acuérdense, siempre deben marcar este. ¿Sí todos de acuerdo? Vean, aquí el nombre del serverlet coincide con este y con este. Este es el URL pattern. ¿Sí? Ahorita vean, lo voy a dejar ahorita por el momento así. Que tenemos la idea de que es el nombre del serverlet. Realmente se llama patrón URL. Eso. Ahorita les voy a explicar por qué. Y le damos finish. Selecciono todo, lo borro, minimizo y me voy al escritorio para obtener lo que sería el serverlet de Hola Mundo que hicimos en nuestra primera clase. Copiar y lo pegamos acá. Le damos salvar. Ahora checo, aquí se llama el paquete, debo cambiarlo, me está marcando error, sería paquete. Y el serverlet es serverlet 1. Entonces cambio esto y listo, ya quedó. Lo invoco, básicamente ahí. Yo puedo invocarlo de varias maneras. Puedo seleccionar el serverlet, también están en época o en edad para saber esto. Yo puedo seleccionar el serverlet y bueno, ahí me marca que no aparece la opción. Le vuelvo a desmarcar y otra vez aparece un error de NetBeans, ¿no? ¿Qué es esto? Es una caja de diálogo que nos permite pasarle parámetros al serverlet si nosotros así lo requerimos sin utilizar un formulario. Si yo quisiera pasarle este serverlet parámetros sin utilizar el formulario, ¿qué empiezo a hacer? Signo de interrogación, parámetro igual y el valor, y si son varios, ampersand, parámetro 2 igual y el valor. Eso es para lo que sirve esa caja de diálogo. Si yo no le quiero pasar parámetros, simplemente lo dejo tal y como está y le digo, ok. Yo simplemente ahí no quiero hacer el formulario por algún motivo y se los quiero pasar directamente mediante esa caja de diálogo, para ya estar en el momento de saber toda la verdad, ¿no? Listo, se los voy a decir como el doctor, se van a morir básicamente ahí, figurado, Le damos ok. Ahí está cargando, tarda unos segunditos, ahí está, ¿todos de acuerdo? Vean, en la parte de arriba uno podría decir, este es el nombre del serverlet, ¿todos de acuerdo? Serverlet 1, ¿sí? Ahora vean, voy a hacer lo siguiente, para que ya vayan viendo esto, voy a cerrar acá. ¿Dónde hago el cambio? Cuando creamos el serverlet y le damos en el checkbox, básicamente, ¿cómo se llama? El marcado, lo que hacemos es generar un código en XML en el archivo de configuración web.xml. ¿Dónde está eso? El archivo de configuración de nuestra aplicación web se encuentra en la carpeta que se llama WebInc. Esta es una carpeta especial porque eso, lo que ustedes metan no lo pueden accesar mediante un navegador web, básicamente. Ahí no pueden teclear el URL y accesar, está protegida. Aquí tenemos lo que sería el archivo de configuración de la aplicación web, que se llama web.xml, la abrimos. ¿Y qué es lo que hace automáticamente cuando nosotros le damos al checkbox?
agrega este código en XML, como lo vamos a ver más adelante. Y aquí está la etiqueta del URL parent, básicamente, que coincide con el nombre del servlet. Pero nada me impide hacer esto, vean. Yo agarro acá y le voy a poner, precisamente, vamos a ponerle alias 1, básicamente. Y lo salvo en la configuración. Ahí vean, nomás modifiqué el URL parent, el patrón URL, no el nombre del servlet, vean ahí. Entonces, paro el servidor y vuelvo a jalar. Otra manera de invocar el servlet es agarrar el proyecto, botón derecho y run. Ahí no invoco ningún servlet, va a invocar a la página index por default. En este caso, sí tenemos página index. Ahora vean, ahora ¿qué hago? Yo agarro y voy a poner alias 1, ¿sí todos de acuerdo? Ese es el nombre que le pusimos en el URL parent. Y vean ahí que cómo está invocando el servlet. Realmente el nombre del servlet que estamos manejando se llama alias URL técnicamente. Es el nombre con que nosotros podemos invocarlo precisamente del servidor web. Ese sería. Pero con la idea de que a ustedes no les cause tantos problemas, simplemente desde el principio le pusimos nombre del server básicamente ahí. Pero es el patrón URL con que lo invocamos. ¿Dudas más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno. Sí, adelante. Sí, Antes de eso, como utilizamos un URL relativo en el archivo de trial, ¿cómo sabe que, por ejemplo, digamos un carpeta? Porque pues, en absoluto le estamos haciendo un carpeta. ¿Este? Pero ahí, si tuviéramos dos logins en dos carpetas diferentes, pues habría algún problema, ¿no? O sea, ¿cuál iba a leer? Es que esto está en nuestra carpeta específica donde está nuestra aplicación y trato de buscar este recurso en la carpeta. Si usted puso el React BD4 en la misma carpeta de server. Ahorita vamos a hacer el montaje integrando básicamente ahí, ¿sí? ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Ahorita van a ver dónde va a ir básicamente ahí esa parte. ¿Ok? Miren, listo. Ya terminamos lo que sería el proyecto. Ya vamos a integrar el frontend con el backend. ¿Qué es lo que hacemos? Yo aquí voy a irme a lo que sería el proyecto. Ahí está. La pregunta sería la siguiente. ¿Dónde va el frontend de nuestra aplicación web? Va en una carpeta que se llama Web Pages, básicamente aquí. Aquí ponemos todos los recursos que se van a mostrar del lado del cliente. Ahora, ¿cómo monto lo que sería ya los componentes de React? Tengo que irme al proyecto de lo que sería Visual Studio Code. Aquí estoy viendo el proyecto, ya terminé. Quiero integrarlo ya porque el profesor nos los pide como un integrable integrado, no separado, básicamente ahí. Abro una terminal, aquí le doy terminal, tecleo, voy a cerrar esto. Perdón. Terminal. Entonces digo npm run build. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a aplicar lo que sería el transpiler. Vean, aquí en la distribution tengo este archivo, este y este. Voy a borrarlos para que vean que obviamente sí los está creando. Delete, mover al basurero, botón derecho, borrar el basurero, agarro este, mover el basurero. Vean, ahorita ya la carpeta distribution ya está vacía, ya no tengo nada. Entonces aplico el npm run build y va a aplicar el transpiler para bajar la versión de la versión 6 de los componentes de React a la versión 5 para mejorar la compatibilidad de nuestros sistemas y evitar o reducir al mínimo lo que serían posibles errores con JavaScript. JavaScript con una sola línea de código que esté mal o que no le interprete el navegador web, ya con eso tiene para que el programa no funcione. Listo, ya se aplicó. Sí, dígame. ¿Qué diferencia hay de utilizar builds con dev? ¿Cómo? En la parte de comando, ¿qué diferencia hay de utilizar build con utilizar dev? Al momento de descubrir el endpoint run para ejecutar el... ¿En este? Sí. Pero no lo entendí muy claramente, no me quedó muy claro. Es lo que sucede es que hay otro parámetro que se puede utilizar en vez de build, el cual ¿De es el dev. ¿Cuál? Endpoint run, DEV. A ver, ¿cómo? DV. DV. No, DEV. Como de De desarrollo.
Es que lo que pasa es que luego hay unas opciones que nos dan el módulo de desarrollo. ¿Qué es lo que voy a explicar qué es lo que estamos haciendo? Voy a poner ahí ya. No sé si algunos lo entiendan. Miren, yo aquí tecleo, primeramente NPM, ¿qué es? Manejador de paquetes de Node.js. ¿Todos de acuerdo? Ok. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a permitir hacer uso del manejo de nuestras dependencias. Ahora, siguiente. Le estoy diciendo que ejecute esto, pero algunos preguntarán, no sé si algunos ya se han dado cuenta, pero ¿qué es build? Entonces, vamos al archivo de, ¿cómo se llama el archivo? Se llama el archivo package.json. Cierro aquí. Si se fijan, aquí hay un build. En la parte de script, yo estoy declarando este build. ¿Qué es lo que le digo? Cuando yo le digo npm espacio run build, le estoy diciendo ejecuta el webpack. Entonces por eso aparece el webpack y hace la ejecución. ¿Qué significa que ejecute el webpack? Vámonos al archivo de configuración del webpack. Significa que va a hacer esto que tenemos en el archivo de configuración. Una de las cosas que hacemos es bajar la versión. Y luego otra es la parte de lo que serían los estilos, básicamente aquí. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo básicamente ahí. Cuando yo tecleo, voy a cerrar esto. Terminal, new, npm, run, build, estoy diciendo ejecuta el script, en este caso build, que este script, como ahorita lo acaban de ver, ejecuta el webpack. Vean cómo aparece el webpack ahorita, después que le doy clic. Ahí está, ahí dice webpack. Está ejecutando el webpack y ¿qué es lo que hace? Se va al archivo de configuración de webpack, ve qué es lo que tenemos que hacer. En nuestro caso, ¿qué le dijimos? Baja la versión, básicamente ahí, y ya bajó la versión en los archivos construidos, básicamente. Ahora, ¿dónde están estos? Estos ya están acá, miren, ya se los construyó. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Me voy a la carpeta de descargas y busco precisamente, voy a ponerle por fecha en que se agregó, es este. Lo tengo en esto ahorita. Vean, abro, me meto y vean la hora, 12:34, hace 3 minutos básicamente ahí. Acabo de hacer estos. ¿Todos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Estos, específicamente los archivos que tienen el frontend son estos dos. El main.js tiene los componentes y el index.html es la página donde se monta el componente de React. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué hago? Edición, lo copio, me voy a lo que sería el NetBeans, selecciono Web Pages porque ahí van lo que sería el frontend de los proyectos y le digo edición y pegar. Y si todo lo hice correctamente, lo de los URLs relativos, los puertos, todo, debería ya de jalar nuestra aplicación combinando los serverless con lo que sería la parte de React. Vamos a probarlo. Ya seleccionamos el proyecto y aquí, acuérdense, cuando yo le doy aquí clic, botón derecho y le digo run, lo que hace es mandar al archivo por default index.html. Si todos les queda claro eso, ¿no? Entonces, o podría seleccionar el archivo y decirle botón derecho y run sería equivalente. Si hago yo esto, selecciono el proyecto, botón derecho y le digo run, ahí estoy haciendo lo mismo, ¿no? Y usted le corro. Ahí ya está mi proyecto de React. Pero obviamente lo importante es ver que se esté comunicando con el frontend y el backend. ¿Aquí qué hago? Recuerden que en la base de datos solamente tenemos un usuario válido. Bueno, déjenme ver porque he hecho tantas modificaciones con los demás grupos que ya no estoy seguro. Me voy a loguear o entrar precisamente a esta parte. Listo, voy a entrar al MySQL. CD, me voy a la raíz. En el caso de la Mac, lo instala en CD, diagonal UCR, diagonal local, diagonal MySQL, diagonal lib. Bin, perdón. Okay, bien, enter. LS. Voy a correr lo que sería el equivalente de nuestra ventanita de 2 en Windows. ¿Cómo lo hago? Punto, diagonal, MySQL, menos U con el usuario, que en este caso va a ser el root, menos P para el password. Y le digo 1, 2, 3, 4. Y ahí está. Ahora voy a pulsar la base de datos usuarios, que es la que tenemos nosotros establecida. Le doy a usuarios. Bueno, ya cambié la base de datos. Ahora hago un select. Select, asterisco, run,
login, es login la tabla, login.com. Tengo dos usuarios válidos, básicamente el sistema puede, los dos usuarios que nos va a permitir ingresar que son válidos es admin con 1, 2, 3, 4 y José con mayúsculas la primera, 4, 3, 2, 1, básicamente ahí. Vamos a probarlo y agregar ahorita uno de manera dinámica para que vean que sí lo hace de manera dinámica. Listo. Vamos a empezar con lo que sea primero. Y ahí está. Le damos unir. Y vean, ahí se está comunicando con el servidor, básicamente. Ahí está el page, básicamente. Ahí. ¿Qué nos dice? Tu usuario no es válido. Ya como lo compruebas, la conexión a la base de datos con la secuencia select nos dice no es válido, entonces nos regresa un no. Sacamos la ventana de alerta y ahí está. Entonces ahora vamos a entrar con no válido. Admin 1, 2, 3, 4 y le damos submit. Y ahí nos dice usuario válido, ahí sí registró en la base de datos que está, el select, y utilizando el web router nos cambia la interfaz en función del URL que tenemos aquí en la parte de arriba. ¿Por qué? Estamos generando múltiples interfaces y lo que necesitamos es el web router para intercambiar dependiendo de qué es lo que queramos, la interfaz correspondiente básicamente ahí. ¿Sí? Listo. ¿Todos de acuerdo? Ahora, vean, voy a probar el de José. Vamos a poner José con mayúsculas la primera y era 4, 3, 2, 1. Y le doy submit. Usuario válido, vean, y nos direcciona precisamente a la página del usuario válido. Ahora, vamos a poner un usuario que no esté y que luego demos de alta en la base de datos. Vean, voy a quitar este. Vamos a poner algún nombre. Me gusta mucho este nombre a mí en lo personal. Roberto. Si hubiera querido tener otro nombre, a mí me gustaría mucho este. Voy a ponerle 3 9. 4, 2, 3, 4, 9. Y le voy a dar submit. Vean, me dice usuario válido. ¿Por qué? El usuario no está en la base de datos. Entonces, ¿qué hago? Voy a generar una sentencia SQL para agregarlo. No es cuestión de que quiera, ¿no? Es cuestión de que yo quiero que esté en el sistema. Copio esta línea, copiar, me voy acá, la pego y voy a modificar, aquí le voy a decir minúsculas todo, Roberto, y le voy a decir 4 9. 1, 2, 3, 4. Agarro la línea, le digo copiar, abro la terminal y le doy pegar y le doy insert. Si yo le doy un select, asterisco, from, login, punto y coma, ya tengo 3 usuarios válidos en el sistema. Hace ratito se no me dejó entrar, ¿todos de acuerdo? Ahora vean, agarro y ahora le digo, voy a borrarlo, voy a ponerle director, Roberto, aunque ya está ahí, y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 9. Ahora ya me dice válido, porque ya lo di de alta en el sistema y le doy a aceptar y ya me lo viene. Esto lo está haciendo de manera dinámica, básicamente el sistema ya está permitiéndonos agregar usuarios y que obviamente los que están registrados nos da acceso, los que no están registrados no nos dan acceso. ¿Sí todos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿Sí, compañeros? En la tabla login donde se encuentran almacenados los usuarios registrados, de igual manera ya se integró dentro del back, pero sí, yo le inserté, ¿se acuerdan cuando corrí el script? Sí. En ese momento yo ya tenía en lo que sería mi máquina que estoy utilizando el MySQL y al correr el script la di de alta en lo que sería el servidor. Aquí en este caso, ¿qué tengo? Una sola máquina donde tengo precisamente el servidor web Tomcat y también en esa misma máquina el MySQL. Pero ya en empresas grandes a veces hay una máquina que tiene el puro servidor y hay otra que tiene el servidor web y otra que tiene la pura base de datos. Pero en este caso, por cuestiones de que yo no soy una empresa y no tengo múltiples laptops, lo tengo todo integrado en una sola. ¿Sí? Sí. Entonces, mi máquina está sirviendo como cliente, está sirviendo como servidor de la base de datos y como servidor web. ¿Por qué? Falta del presupuesto del profesor, básicamente. Pero bueno. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Preguntas? Sí, dígame. Cuando creo el usuario de Roberto, No, sí, lo puse. Debía haber puesto en minúscula. Según yo, a ver, déjame ver. Sí, yo también vi eso. A ver, déjame ver. En ese curso. ¿Y en el SQL? Ya está en mayúsculas. se puso A ver. Hasta
A ver si, en la primera, ¿no? Asterisco, from, login, publicar. Miren, Roberto es la primera en mayúsculas. A ver. Pero ustedes ya en el login, y si le da A ver, eso depende de la escuela. Muchas veces lo que hacen, no sé, mire, les voy a decir lo que hacen en los login. A veces la gente te escribe en mayúsculas y minúsculas. Para evitar eso, lo convierten. Hay una función de las cadenas que se llama to uppercase, lo convierte a mayúscula, tiene el nombre, lo convierte a mayúscula y además lo comparan con las mayúsculas. Y ya, con eso. Pero vamos a ver. Roberto, ahí voy a probar. 1, 2, 3. Bueno, voy a poner primeramente sin una letra. Y voy a poner 1, 2, 3, 4. Ahí no debería decir usuario, no vale. Perfecto. Ahora vamos a ponerle Roberto todo en minúsculas. Roberto. Ahí está, le damos submit, ahí sí nos da usuario válido. Ahí está, ahí nos da bendición. Ahora vamos a ponerle Roberto, así la primera en mayúsculas, y luego 1, 2, 3, 4, 9. ¿Está? Sí, no tiene problema, lo está reconociendo ahí los dos. Básicamente, nos está regresando. ¿Sí? Ahí lo que les comento, muchos agarran, obtienen el nombre, lo convierten a mayúscula y ya lo comparan básicamente ahí. Pero no hay ningún problema en ese sentido. ¿Sí? Listo. ¿Algún otro comentario, compañeros? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Bueno, yo sí les tengo otra observación aparte. Ya hicimos esto. ¿Dudas de la integración? ¿Ya vieron cómo se integra? Lo que sería la parte de lo que sería el frontend con el backend. Solo tengo una duda con lo de la base. Ah, sí, dígame. O sea, teníamos que primero poner las dependencias en el POM. ¿Ya está? No, o sea, no recuerdo cómo El driver de MySQL, si ustedes revisan el proyecto, ya está el POM, el driver de MySQL aquí. Y solo con eso ya. Sí, ya solo con eso. O sea, literalmente no estás. Esas líneas con eso bajamos el driver. ¿Cómo puede darse cuenta si el driver está descargado? Miren, se van a proyectos y hay una parte que se llama dependencies. Y vean, aquí está el driver. Este es el archivo. Ya lo descargó. Si no les aparece, hay una opción que se selecciona el proyecto, botón derecho y dice construir con dependencias. Y ya debería aparecer. Nosotros ponemos la dependencia, después le damos en construir con dependencias. A veces, sin darle esa opción, aparece. Automáticamente lo descarga. Es que recuerden, ¿se acuerdan la vez que no teníamos red y no podían ni construir el proyecto? NetBeans requiere de la red. Entonces a veces está descargando las cosas y como no las puedes descargar, pues obviamente no funciona. Entonces, a ver, si ustedes no les aparece la dependencia, el archivo que ustedes esperan, es un YAR, tienen extensión YAR, vean ahí está, son estos. ¿Qué son estos? Son archivos comprimidos. Yo una vez estaba buscando abrirlos de alguna manera para ver qué es lo que tenía. Entonces agarré un programa que se llama WinRAR, que es a veces que uno lo utilizan ustedes, y le di doble clic para abrirlo con WinRAR. Y me lo abrió y me mostraba la estructura de los que serían las clases y paquetes, básicamente ahí. Entonces me di cuenta que los ya realmente son archivos comprimidos donde tenemos todos los objetos de las librerías, lo que serían los frameworks, librerías y todo. Ahí está, básicamente ahí. Estos ya están cargando las librerías del driver de MySQL. De Java, la versión empresarial, sí no sé qué sea, no me acuerdo. No sé ni cómo se coloca, pero bueno. Sí no sé qué sea, la verdad. Listo. Pero son las librerías de nuestro proyecto. Sí, dígame. Básicamente el formato .java es un DAO, pero especializado para elementos de Java. Yo lo entiendo así, básicamente ahí, donde estamos guardando lo que serían los objetos que necesitamos importar en nuestros diferentes proyectos de Java. ¿Ve que hacemos import para importar las diferentes librerías? Bueno, con esto las importamos precisamente ahí. Sí, yo lo diría así, es un formato especial comprimido para importar, ahí están declarados lo que serían los frameworks que estamos utilizando y con lo que serían los imports en Java importamos en las diferentes clases, básicamente. Bueno, se veía un poquito chiquito. ¿Sí? Es que Sí, yo coincido con usted. no está muy la cámara. Sin mayor problema, sí, coincido. Listo. Listo. Ahí está el driver, compañero, básicamente ahí. Solamente hay que poner así. Antes en las versiones viejas de MySQL no podíamos hacer esto del driver. ¿Qué teníamos que hacer?
íbamos a la página del fabricante de MySQL y buscábamos en la página el driver y nos daba un punto YAR. Lo descargábamos y lo integrábamos al proyecto, básicamente, ahí como ya. Ahora ya no tenemos que hacer eso. Simplemente configuramos el POM para que haga la dependencia de contexto. ¿Qué es Maven? Es un repositorio de dependencias que nosotros al ponerlo en el archivo XML se encarga de descargarlas para nuestros proyectos y que nosotros no tengamos que estarlos descargando por todos lados y ponerlos en el proyecto. Simplifica nuestro trabajo en ese sentido. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Muy bien, estaba bien preguntado. ¿Podría repetir lo del Maven es un repositorio de la red que nos permite manejar las dependencias de nuestro proyecto. Y obviamente al utilizarlo con PON, descarga esas dependencias de nuestros proyectos. Ya no tengo que estar yendo a un servidor tal, a otro servidor. Simplemente le pongo el Maven y automáticamente, por eso el NetBeans necesita la red, para que descargue todas las dependencias de nuestro proyecto. Nos permite, es una dulcería, si quisiéramos ver, para los programadores. Ahí están los dulces de chocolate y todo, ya nomás lo ponemos en el PON y estamos haciendo nuestro pedido y nos lo descarga para nuestro proyecto. Antes era un poquito más complicado porque teníamos que ir al fabricante, ver dónde estaba, bajarlo, descomprimirlo y luego teníamos que configurarlo en el proyecto de NetBeans para que jalara. Era un poquito más latoso. PON en ese sentido ha simplificado esto. Eso se llama manejo de dependencias, básicamente. ¿Qué es una dependencia? Cualquier software que necesite nuestro programa para ejecutar. Por ejemplo, Java, la dependencia clásica que nosotros utilizamos es la máquina virtual. Necesitamos la máquina virtual precisamente para que funcione nuestro proyecto de Java. Si no tenemos la máquina virtual, no va a funcionar. Es una dependencia que le llaman dependencias de contexto. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna otra duda, muchachos? Dígame, sí. Entonces tenemos que compilar el archivo en Visual Studio y hay que seleccionar el main. Visual Studio Code nomás. Cuando luego me dice Visual Studio me acuerdo de la versión de pago y digo, voy a tener que pagar. No quiero pagar. Soy muy pobre, básicamente. Ahora sí, dígame. Y entonces lo compilamos. Es que un comentario, compañero, no compilamos. Estamos utilizando un concepto que muchos no han utilizado. Estamos transpirando. Suena así como transpiración de esta, ¿no? Pero no es esa. ¿Qué es lo que significa un transpirador? Convierte un código fuente en otro código fuente. Eso es lo que es un transpirador. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el transpirador? Estamos programando los componentes de React. No se han fijado, es la versión ECMAScript 6, básicamente ahí. ¿Cómo me doy cuenta yo que es el ECMAScript 6? Porque tiene class. Es la primera versión de JavaScript que ya agrega la palabra reservada class. Antes no venía. Alguien me puede decir, oiga, pero yo en algunos frameworks o librerías ¿cómo se llama? De JavaScript sí vi que tenían la palabra class. No, casi siempre ponían la class. Yo sí vi algunas librerías que sí. ¿Por qué? Era una librería de ellos que ellos habían hecho para intentar emular lo que sería la programación orientada a objetos, básicamente ahí, pero no era una palabra reservada así con minúsculas, no formaba parte del lenguaje de programación. Entonces, ¿qué es el transpiler? Vean, el transpiler, aquí tenemos este código. Esto está escrito en ECMAScript 6. ¿Cómo me doy cuenta? Vean, la palabra reservada class está en minúscula y la marca como una palabra reservada de lo que sería el lenguaje. Esto es ECMAScript 6, muchachos. Ahora, ¿qué es lo que hace el transpiler? Véanlo. Aquí está el main. Obviamente se ve horrible, pero esto sería ECMAScript 5. Obviamente hacerlo manualmente, pues está en chingo, obviamente. Esto es ECMAScript 6. ¿Qué ganamos al bajarlo? Uno diría, se ve horrible, sí, se ve horrible, pero ¿qué ganamos? Ganamos en compatibilidad, casi aseguramos que debe de correr el programa. ¿Por qué? La mayoría de los navegadores web soportan ECMAScript 5. Yo también probé con ECMAScript 6 y muchos navegadores lo soportan, pero el que mejor soportan es la versión 5. Eso sí, lo que yo estuve revisando, básicamente. ¿Qué es esto? Y por eso ya lo convierte. ¿Y qué es lo que ganamos? Ganamos en que no tengamos tantos problemas de compatibilidad con JavaScript. La kriptonita de JavaScript se llama compatibilidad.
depende del fabricante que haya hecho el intérprete de JavaScript y ¿cómo se llama su implementación? Microsoft, Google, todos tienen diferentes implementaciones. Tratan de seguir un estándar de ECMAScript, pero no hay problema. Entonces, para mejorar la compatibilidad, es esto. Y esto es lo que hace el transpiler, compañero. Nos convierte eso. Entonces, ya tiene el archivo y ¿qué hacemos? Simplemente, aquí están los componentes en ECMAScript 5 y aquí se van a montar en esta página. Agarro estos dos, los copio y los monto en mi servidor web, en este caso sería NetBeans con Tomcat, y los monto aquí en el proyecto para que serían este y este, para probar nuestro frontend. Aquí está nuestro frontend y probarlo con lo que sería esto que tengo en el backend. Esto sería lo que tengo en el backend. Entonces ya puedo comunicar frontend con backend, básicamente. Y ya veo, porque les digo, una vez en el examen de ETS, hace como un año yo lo apliqué, de la materia, un compañero agarró y corría lo de React en el puerto 3000 con un servidor web. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Hay varias utilidades en Visual Studio para montar un servidor web. Y entonces lo corría en el puerto 3000. Y yo de repente vi que levantaba también el NetBeans en el puerto 8080. Y yo ya me lo mostró, ya funcionó, ya probó y toda la cosa. Pero le pregunté al compañero, oye compañero, ¿y por qué no integró los dos proyectos? Me queda mirando requete feo y le digo, ¿se puede? Le digo, sí, sí se puede. ¿Por qué no los integró? Para que solamente lo corramos ya en lo que sería NetBeans, ya no tengamos problemas. Aquí está la integración, básicamente. ¿Dudas? Sí, que no es necesario que copiemos toda la carpeta del proyecto No. Si se fija ya nomás, este es el archivo transpilado y esta es la página HTML donde carga este archivo transpilado. Porque está todo. Sí, aquí ya nos vamos, acuérdense, cuando corremos nos va a mostrar el index.html. ¿Y qué va a hacer? Nos va a mostrar la interfaz de login. ¿Hasta cuándo funciona la interactividad con lo que sería React? Cuando yo le doy al botón para que vea si el usuario es válido, básicamente ahí. En ese momento, pues yo le doy al botón, utiliza el page y se conecta con el server, básicamente. ¿Sí? Y en ese momento el server nos responde una cadena de texto. Acuérdense, cuando es válido le regresamos yes y cuando no es válido le regresamos no. Básicamente ahí. ¿Sí? Bueno, ¿ya sí? No, a ver. Muy bien, te lo felicito. La parte del fetch, ¿qué funcionalidad tiene? Ir a traer datos de lado del servidor. Se le llama una petición asíncrona, básicamente. Hay dos tipos de peticiones, síncronas y asíncronas, básicamente. Esta es una petición, el fetch es una petición asíncrona. ¿Qué significa esto? Voy a ponerlo. ¿Dónde está? Aquí está. Voy a ponerlo. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Cuando yo presione el botón para que valide a los usuarios, va a conectarse al servidor. Este login, este servlet se encuentra en el lado del servidor, en el backend. Y entonces le voy a pasar parámetros, pero hay un detalle. ¿Qué significa que sea síncrona? Yo hago la petición y no sé exactamente en qué momento me responda. Puede tardar milisegundos, minutos, horas, lo que sea. Las peticiones asíncronas son así. Hacemos la petición y no sabemos en cuándo va a tardar en respondernos. Algo equivalente, o para que lo intentemos entender, es, por ejemplo, yo agarro una aplicación del Uber Eats, ¿no? Básicamente ahí, o está uno que se llama Rapid. Yo lo he visto mucha gente del Costco que tienen sus playeras de Rapid. ¿Qué es eso? Son aplicaciones que ustedes dicen, mira, quiero de repente pizza, helado y toda la cosa, ya la piden. ¿Qué es lo que hacen? Pagan y alguien se encarga de hacer sus compras por ustedes. En algún momento del día va a llegar a su casa, yo imagino, va a tocar y le vas a entregar el pedido, básicamente. Ahí están haciendo un proceso asíncrono. La persona que está haciendo las compras está haciendo el proceso, ustedes los dejan hacer otras cosas, ya pagaron y cuando les toca, ya termina de hacer la compra y ya está en su casa, les toca la puerta y dice, aquí está el pedido, pero no sabemos exactamente cuándo llegará esa respuesta. Cuando está la respuesta, entonces utilizamos el D. Cuando está la respuesta, hacemos esto y luego esto. ¿Por qué hacemos esto? Función flecha, de nuevo vuelvo a comentarles. Aquí está la respuesta que nos está enviando el servidor, pero tiene un problema. El problema es que tenemos que parsearla. Aquí hay dos opciones fundamentales, JSON o texto. Aquí yo lo que hice
es decirle, la respuesta que me estás enviando, parséala a texto, básicamente. ¿Por qué? Porque si les fijan aquí, yo tengo ya la respuesta. Cuando me llega esa respuesta, utilizo otra vez este den. No sé cuánto tiempo se tarde, pero ya esta respuesta que me está enviando el servidor ya está parseada en texto. ¿Por qué? Fíjense que utilizo usuario y incluso, si ustedes lo revisan en la literatura de JavaScript, es una función de JavaScript que nos permite revisar si esta cadena yes se encuentra dentro de lo que es usuario. Si se encuentra dentro de lo que es esta cadena yes dentro del usuario, nos regresa verdadero. Si la cadena yes no se encuentra en el usuario, nos regresa false. Por eso tuve que hacer este parseado de la respuesta que me está enviando el servidor para que lo transformara en texto, básicamente. ¿Sí? Otro formato muy utilizado es el JSON. En vez de utilizar text, utilizamos JSON y lo parsea en formato JSON, básicamente. Y cuando lo termina, entonces ya procesamos lo que queramos precisamente con ese formato. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, muchachos? Sí, eso compañero, lo quiero todos los días en las clases. Dígame. En el caso de async await, que también se utiliza en JavaScript, vendría a ser de manera asíncrona. Síncrona, sí, son de síncrona, sí, exactamente. Sí, es otra manera. Utilizamos también otras funciones de JavaScript. Yo utilizo tres fundamentalmente para lo que sean las peticiones al servidor. Una es el fetch. No es perfecta como todas las cosas en la vida. Hay otro que utilizo mucho que se llama Axios. Es otra petición asíncrona que yo puedo utilizar. Eso tampoco es la única. ¿Qué otra utilizo? Utilizo una librería ya viejita, clásica, podríamos decir, de JavaScript que se llama jQuery o jQuery, básicamente ahí. También, como todo esto es código en JavaScript, se puede importar. Ya hay librerías y lo importo. ¿Y qué hago? Signo de pesos, punto método get, y lo utilizo como si fuera jQuery en mis proyectos con React. Y también se puede utilizar. Casi siempre todo lo que hay de JavaScript se puede utilizar en React. Y se puede integrar y da muy buenos resultados y se ve muy bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Están listos para la tarea? ¿Alguien ya la hizo? Porque luego hay gente que no tiene vida social. Sí, no, yo la verdad, yo era de esos. Yo era así. Les voy a dar un ejemplo nomás. Yo viví el terremoto del 85 y estaba en la vocacional de la Marte. Yo les voy a insistir, yo estoy muy orgulloso de la Marte, yo la quiero mucho. Nuestro director fue el ingeniero Polinar, que se encuentra aquí en ESCON, que fue también director aquí del ESCON, y yo lo estimo muchísimo precisamente al maestro. Tembló, fue horrible. Fíjense, yo sentí el temblor y todo, y perdón, en mi P, y termina en el CO. Básicamente, yo todavía ese día me preparé para irme a la escuela y me fui a la escuela. Y entonces llegué a Tasqueña y en Tasqueña me di cuenta de todas las muertes y destrucciones y dije, qué pena eres, básicamente ahí. Y me regresé. ¿Por qué? Para pasar la asistencia. Vean cómo tenía una mentalidad. Entonces, obviamente, es que a mí me gusta trabajar. No me gusta perder el tiempo, muchachos, en la medida de lo posible. Entonces, obviamente, vuelvo a insistirles, estamos construyendo cosas ya más o menos, no te voy a decir que profesionales, porque no son profesionales, pero abajito de profesionales, semiprofesionales. Y estamos intentando combinar tecnologías que tienen mucho éxito. Una vez les voy a decir, un alumno me fue a ver, estaba viendo que estaba haciendo los proyectos con React, y me dice, ¿a poco estás los React en la materia? Les digo, sí. Y me dice, te felicito. Y le dije, ¿por qué? Yo me quedé extrañado. Porque yo en la empresa que estoy trabajando me pidieron una capacitación de React antes de empezar a trabajar. Entonces les digo, y fueron como 3, 4 alumnos que me han dicho lo mismo. Entonces React a mí me gusta mucho, ¿por qué? Les voy a decir dos motivos principales por lo que utilizo React. Primero, React es código 100% JavaScript. El segundo motivo es utilizo un modelo basado en componentes de software. Por eso yo amo React básicamente ahí. Al ser 100% JavaScript, reduce el número, lo que sería incompatibilidades básicamente ahí. Entonces, por eso me gusta React. Y sostiene muy buenos resultados básicamente con esta librería.
Dígame, compañero. Está muy preguntado, pero está muy bien. Así nos gusta la Sí, gente. sí, tengo varias dudas con... Dígame, sí, dígame. En algún momento se va a llegar a utilizar otra herramienta, o sea, como Next.js o React.js. Mire, le voy a decir la verdad. Ahorita yo ya estoy trabajando con el mismo servicio social en lo que sería TypeScript, pero yo ya no lo quiero meter porque de por sí va a haber revoluciones. Muchos alumnos me ven con cara de feo. Les gustaría hacer una paginita HTML, pongan un pequeño código de JavaScript y sacar 10. Pero yo con esto me daría el por servido. Ya no quiero agregar más y simplemente ya agregamos Machine Learning ahorita en los proyectos, ya no quiero elevar la complejidad. También podemos agregar patrón modelo vista controlador, no lo quiero agregar, no quiero elevar ya más la complejidad del proyecto. Sí, con esto, que sepan, me doy por servido de que tendrían los conocimientos mínimos para aprobar la materia. También, si se fijan, la gente que haya revisado las especificaciones del proyecto, se van a dar cuenta que solamente hay un usuario en lo que le pedimos del proyecto. El usuario se llama admin con password 1, 2, 3, 4. No hay módulo para crear usuarios ni para borrarlos. No hay un módulo de administración de usuarios. ¿Por qué? Quiero que cuando terminen psicológicamente queden bien y no tengan que ir al psicólogo ahí. Entonces he reducido o he tratado de reducir todo lo que no necesitamos al mínimo, básicamente ahí. ¿Alguna otra duda, muchachos? Esta es la explicación del código. ¿Alguna otra duda? No vino la compañera, pero me hizo una buena pregunta en la clase pasada. Yo lo que entiendo es que el Page invoca el método get, básicamente. Ya estuve investigando, pero no me ha dado tiempo de terminar todo. También se puede mandar llamar al método post. Lo que voy a hacer es, voy a darme el fin de semana, una tardecita, para cambiarlo esto a post y obviamente ponerlo en post, porque nos mira muy feo la compañera. Vamos a ponerlo post, porque tiene razón. Deberíamos hacer la petición en formato de lo que sería con el método post para evitar pasar los parámetros y que se puedan ver reflejados básicamente en los parámetros. Pero eso lo hago yo, ya les comento básicamente la clase que viene. Pero bueno, ¿alguna duda? ¿Puedes mostrar otra vez el carpeta donde se generó el login? Digo, el main y el link, por favor. Ah, sí, sí. Bien. Me voy primeramente a la carpeta donde lo descomprimí. Y busco el dist. ¿Ya está? Ah, está el list. La carpeta es dist, viene de la palabra distribution. Yo me acuerdo mucho, bueno, a mí siempre nunca me gusta faltar, yo desde la vocacional les digo, siempre estaba en mis clases, hasta estaba el temblor y quería ir ese día del temblor, digo, yo mismo me dije después, qué bárbaro, básicamente ahí. Pero bueno, un día los compañeros de la vocacional no querían matar una clase y como yo sabían que yo siempre iba a las clases, me dijeron, Peredo, por favor, entiende que hoy no queremos ir, mira, te invitamos al cine. Yo les dije, no quiero ir. Ya me dieron argumentos, entiende que el grupo debemos estar unidos, lo clásico del siempre. Entonces, les dije, bueno, vamos. Me llevaron a ver una película en ese tipo, ahí en el cinema de Kansas Cosme, ya está abandonado el cinema, pero creo que era Cosmos, se llamaba, si no me recuerdo. Y nos pasaron 9 semanas y media con Kim Basinger. Y dije, ay, está buena la película. No duda que en el título, básicamente. Estuvo interesante, no es porno, nada, pero sí fue muy interesante, básicamente. Ahí aprendí cosas con los hielos y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces ahí echan un vistazo. Pero bueno, ¿dudas, muchachos? ¿Preguntas? Así que voy como el término parcial básicamente sería que es como enviar una respuesta booleana al... Miren, yo entiendo, les voy a decir lo que yo siempre cuando estoy trabajando con tecnología trato de tener una pequeña definición de todos los términos, porque si no, luego ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy aprendiendo magia y lo nuestro no es magia, es ingeniería. ¿Cuál es mi definición de parciado? Lo que hace cuando estamos parciando, por ejemplo, vamos a hacer un parciado de una cadena a entero. ¿Qué es lo que hace? Hay unos métodos que se llaman parsing. Entonces agarra la cadena e intenta, carácter por carácter de la cadena, intenta convertirla entero. En el momento que ya no puede convertir entero, deja el resto de la cadena y solamente toma lo que pudo convertir de la cadena y lo convierte entero. Eso es el parciado, analizar elemento por elemento
y lo intenta convertir básicamente a lo que sería, en este caso, un entero de una cadena y recupera precisamente la parte entera. Eso es lo que yo entiendo de parseado, porque una cosa, también tenemos otro concepto que se llama, ¿cómo se llama esto? Cuando le ponemos los paréntesis se llama el casting. Cuando hacemos el casting, ahí agarro todo el objeto y lo convierte a otro tipo, básicamente a fuerzas. Básicamente ahí. El parcial va carácter por carácter, lo va intentando convertir y lo que ya no convierte, lo desecha. Básicamente ahí. Y lo que convierte, lo que puedo convertir, lo convierte en entero o en lo tanto en lo que usted haya utilizado precisamente la función. Eso para mí es lo que sería el parcial. ¿Sí? ¿Algún otro más? ¿Están listos para la tarea? Sí. Ok. Voy a ser muy franco. El día viernes de la semana que viene, si ustedes no terminaron lo que sería esta tarea, me pueden pedir ese día, por favor, que extendamos la fecha de entrega. Ahí. ¿Sí? Si ustedes lo consideran. Si ya terminaron todos, no hay problema, dejamos esa fecha. ¿Con qué idea? Esta es una de las tareas, es la primera vez que, si se fijan, ya estamos integrando todo. Puede costar trabajo, básicamente, ahí. Entonces, si ustedes quieren 2 o 3 días más, sábado, domingo y el lunes o el martes, tal vez, no hay problema. La siguiente tarea que viene es el CRU, básicamente, que lo vamos a ver la semana que viene, y seríamos lo mismo. Yo, por experiencia personal, sé que obviamente a veces esto que en teoría no es tan complicado, sí cuesta trabajo, hay muchos conceptos. Si hay compañeros que les cuesta un montón de trabajo levantar el servidor web, ¿no? Por ahí veo algunos compañeros que casi morían en el intento de levantar el servidor web. Yo. Pero, ya lo dejaron, ¿no? Entonces, pero obviamente tenemos que levantarlo, sí, básicamente ahí tenemos que echar a andar las cosas. Pero bueno, entonces el viernes, por favor, si necesitan más tiempo, me avisan. Va a ser esta y el CRUD, las tareas que de antemano yo ya sé que sí vamos a extender la fecha, básicamente de entrega. Pero no quiero decírselo porque luego la gente empieza a bloquear y no hace nada. ¿Sí? Okay, entonces, listo. Continuamos, por favor. Listo. Entonces, ¿ya queda claro esto? Ya ahora sí ya no hay ninguna duda. Si se fijan, son muchos conceptos, peticiones asíncronas, peticiones síncronas, básicamente ahí. ¿Sí? ¿Qué más? Serverless, programación orientada a objetos, lo que sería React, programación basada en componentes de software. Estamos metiendo otra bronca, que sería bases de datos con el driver y con los sería en SQL. Ya son muchos conceptos que tenemos que más o menos manejar para poder implementar lo que sería la tarea. ¿Sí? Esto es parte de nuestro trabajo de todos los días, muchachos. Yo la verdad, lo peor de todo es que lo disfruto. ¿Dudas? Sí, lo peor de todo, me gusta, me entretengo. ¿Sí? De repente alguna cosa no funciona y ahí estoy viendo por qué no está funcionando. Por ejemplo, cuando quería probar de la cadena esto, me di cuenta que no estaba parseando precisamente a texto la respuesta y por lo tanto no me lo estaba manejando adecuadamente. Entonces tuve que parsear la respuesta en texto y luego ya utilizar esa respuesta que me está dando como una cadena. Si no hacía eso, no me lo manejaba adecuadamente, no reconocía la cadena. Pruébenlo, ahora sí que muévanle todo el código. Yo ya hice mi prueba. Esta no es la única manera de validar, eso es una que se me ocurrió, pero puede haber N maneras de validar. Pero, ¿listos? Sí, dígame. Entonces ahorita que ya ejecutamos todo, ya deberíamos poder agregar lo de las preguntas, ¿no? O bien en la página ya central. O sea, ahorita que ya como que transcribamos todo, perdón, ya podemos empezar a agregar cosas a la lista, ¿no? No lo entiendo. ¿Qué tiene que agregar? Sí, o sea, ya ahorita que corrimos... ya está funcionando todo. Ya está funcionando todo. Sí. Sí, me olvidó. Sí, ya está, esto ya está funcionando todo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ve la tarea 4 y ve qué es lo que pide el profesor para ver qué está molestando, básicamente, y hacerlo, básicamente. Pedimos, por ejemplo, si se ven cuál es el problema, no tiene fondo, no tiene imagen de fondo, hay que ponérsela. Hay que también poner los nombres de los integrantes, hay que ponérselo también, básicamente ahí. ¿Sí? Vean otra cosa, cuando yo pongo un usuario que no es válido, vean, cuando yo pongo un usuario que no es válido, le doy submit
Ahí me dice que usuario no Tiene que válido, borrar, pero ¿no? no limpia esto. Una de las cosas que les pido es que investiguen cómo se debe limpiar esto, para que yo cuando tecleo otra vez, pues ya aparezca nomás, no tenga que hacer esto así, borrar, sino que yo aparezca directamente ahí y le diga borrar. Y ya teclea el nombre del siguiente intento. ¿Sí? Son las tareas que hay que hacer para... otra cosa es que utiliza otra librería que se llama Bootstrap. Esta es una librería muy interesante porque nos permite hacer nuestras aplicaciones responsivas, básicamente. ¿Y para qué nos sirven las aplicaciones responsivas? Pues nos sirven para que se adapten al tamaño de lo que sería la pantalla. Este proyecto, aunque no lo veamos, está utilizando Bootstrap básicamente ahí. Entonces ¿qué versión estamos utilizando? La versión 4.5. ¿Dónde fregados está eso? Eso se encuentra aquí. Pues, miren, cuando crea el index, bueno, voy a ver aquí hay unas cosas que no me han preguntado, yo las tengo así como sorpresa, pero miren, aquí está el link para lo que es el Bootstrap. Y estamos utilizando la versión 4.5.0. Yo tengo muchas preguntas. A ver, voy a hacer una pregunta yo. Que ustedes, miren, algunos se fijaron que hay una carpeta que se llama public. Y se fijaron que dentro de este public hay una que se llama index.html. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que le falta a este index? Está en lo que sería public. Si ustedes se fijan, lo que le falta es la etiqueta de script. ¿Cuál? La etiqueta de script para incluir lo que sería los componentes de React. No hay la carpeta, no está script. Vean eso, ¿no se fijaron? ¿Cómo lo agregamos? Sería la pregunta. Utilizamos React, tiene dos cosas fundamentales. Lo que se llaman loaders. ¿Qué es los loaders? Transforman el código de un código a otro. Y tiene otra cosa que se llama plugins, que son herramientas adicionales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo agarro este archivo y React, Webpack lo lee. Y yo, por medio de un plugin, le pido o le digo que agregue precisamente la etiqueta de script con los componentes de React cuando hacemos la transpilación. Lee todo esto, idéntico, pero le agrega esa etiqueta de manera automática. ¿Dónde está eso? No, nadie me lo preguntó, pero se los comento. ¿Dónde está eso? Está en el archivo de Webpack. Voy a ponerlo acá. Miren, es esto. Este es el plugin que estamos utilizando en Webpack. Se llama HTML Webpack Plugin. Tengo esta referencia. ¿Esto qué hace en la línea de arriba? Esto tiene la ruta de dónde está nuestra aplicación con Webpack. Y se la ponemos en pack. ¿Y dónde aplicamos el plugin? Aquí, en esta parte está el plugin. Aquí le estamos diciendo que va a leer de la carpeta de public el archivo index.html y ahí le va a agregar precisamente lo que sería el script para que ya nuestra página cargue automáticamente lo que serían los componentes de red. ¿Sí? Eso es lo que hace en esta parte. Aquí también tenemos un puerto, les digo que se puede instalar servidores web también en React. Aquí utiliza el puerto 4000, pero ya no lo utilizo desde que ya podemos con Visual Studio agregar el live server básicamente. Pero bueno, listo. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? Ay, compañero, muy bien. Hay programas que utilizamos otra librería que no sea Bootstrap, como por ejemplo Material o Mire, Tailwind. muy buena pregunta esa. Voy a cerrar ya ir cerrando esto porque si no el compañero nunca nos va a dejar de preguntar y pues ya es momento de ir levantando el puesto, ¿no? Listo. Pero bueno, le voy a contestar su pregunta. Sí, compañero, mira. Voy a irme WIPN. Es una pregunta muy interesante la que acaba de hacer el compañero. Déjame ver si es por ahí. Sí, bueno, tenemos el problema de la red. Voy a cambiar otra red. A ver si ya va. No te vienes En media hora. no. Ya va. No, pero sí, fueron como 20 minutos y ya llevamos en 60.
eso Sí, lo estoy platicando con aquel anotado todas las es una tristeza, pero dicen que en caso del guerrero hasta dónde va, ya tenemos una buena Pues, Sí, Es que es interesante la pregunta. Mira, no lo puedo conectar, creo que lo bajé aquí. Si ustedes se fijaron, ya subí una carpeta que se llama especificaciones del proyecto. La idea es que vayan leyendo esas carpetas para que me vayan haciendo preguntas acerca del proyecto. Tiene, hay una parte donde dice diagramas UML. Ustedes no le hagan caso a eso porque ustedes no vimos diagramas UML y no lo vamos a hacer, seguramente. Pero aparecen en sus archivos, ¿todos de acuerdo? Voy a responder la pregunta del compañero abriendo el que dice proyecto .2. Vean, voy a maximizarla. Mira, ¿qué debemos utilizar? Debemos utilizar React con HTML. Debemos utilizar hojas de estilo. Eso es opcional. Es que el problema es que lo vamos a ver casi al final. Obviamente lo ideal sería que utilizamos los hojas de estilo. Debemos utilizar JavaScript. Debemos utilizar serverless. MySQL 8012 y NetBeans 12.2 básicamente. ¿Sí todos de acuerdo? Pero dice algo de utilizar una librería como Materialize. No, la pueden ocupar siempre y cuando cumpla lo que se está diciendo en el proyecto. Eso es un plus que ustedes le van a agregar. Perfecto, sin problema. Pero deben cumplir lo demás. Ejemplo, hay compañeros que luego me han integrado por proyecto en el ETS que yo hice de la materia, bueno, de una materia que se llama análisis del sistema, lo medimos con serverless y el compañero me entregó con PHP. Le dije, compañero, no, se está pidiendo por serverless, yo lógicamente ahí. Entonces, tenemos que integrarlo con las tecnologías que estamos viendo en la clase, por favor. ¿Se le pueden agregar cosas adicionales? Claro, pero siempre y cuando esta es nuestra base. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Ya con eso contestamos? Ahí están. Miren, aquí vienen las interfaces, vean. Voy a tener un proyecto donde vamos a verlo, pero en vivo y a todo color, pues básicamente esto. Vayan viéndolo por si tienen alguna pregunta. Obviamente he gastado mucho tiempo en estar haciendo estas interfaces con qué idea de que me entreguen lo que yo estoy pidiendo. Sí, básicamente ahí tenemos que seguir lo que serían estas plantillas, por favor. Entonces, lean estos documentos. Ustedes cuando llegan a una empresa no pueden hacer lo que se les dé su regalada gana. El jefe nos va a asignar una tarea, ciertas responsabilidades y nosotros tenemos que entregar ciertos entregables. Aquí nos está diciendo qué es lo que debemos entregar. Por favor. ¿Listo? Ahí está lo bueno. Traducido. Siempre y cuando cumpla las tecnologías base, puede agregar otras tecnologías adicionales sin problema. Pero debe cumplir lo mínimo. ¿Okay? Muy bien. Terminamos. Salimos. Tenemos una pregunta, dígame, perdón, ya rápido. ¿En qué carpeta era lo que había en el Visual para ¿En qué carpeta es qué? ¿Qué carpeta era lo que había en Visual Studio Code para correr el proyecto? Ah, sí, mira, otra vez. Me voy al Visual Studio Code. Ahí está. ¿Cómo un proyecto en Visual Studio Code? Agarro, le digo close, le digo file, le digo loader. Me voy, yo en mi caso, yo descargué y he descomprimido tantos proyectos de estos que ya hasta me pierdo, pero el último, uno de los últimos que hice es este. Le digo abrir. Si yo me meto dentro, aquí viene la estructura de nuestro proyecto de Webpack. No, lo tengo que seleccionar antes, al nivel superior, a nivel carpeta. Y le doy abrir. Una vez que ya lo abrí, aquí está todo lo que sería mi proyecto de Webpack. ¿Qué es lo que hago yo por último? Abro la terminal y aquí le pido los comandos. Por ejemplo, np le doy enter. Me da enter. Una vez que ya abierto el proyecto, si te fijas, me está dando la ruta donde está el proyecto. Y ya llega así. Ahí está la transpiración, por ejemplo.
Pues sería todo, muchachos. Afortunadamente vamos bien. ¿Por qué? Porque, como alguien me lo dijo, y me lo casi como reclamo. Oye, ya vimos de la unidad 3, ya vimos parámetros, ya vimos esto.